Reprise del episodio anterior. La memoria de la acusación aún ardía en los pasillos de la casa de Potifar. La mujer despechada, rechazada por José, había levantado su voz con gritos de engaño y mentira, acusándolo de un crimen que nunca cometió. Potifar, entre la ira y la vergüenza, no quiso escuchar explicaciones. Los guardias lo apresaron y el joven hebreo, que un día fue administrador respetado, terminó encadenado como un criminal. Así, José fue llevado a los oscuros corredores de la prisión del faraón, un lugar destinado a quebrar el espíritu de los hombres. Inicio del nuevo episodio. La celda se cerró tras de él con un chirrido metálico, un sonido que anunciaba el comienzo de una nueva etapa de sufrimiento. El aire era pesado, cargado de humedad y olores rancios. Las paredes de piedra rezumaban gotas de agua que se deslizaban lentamente hacia el suelo. El silencio se rompía únicamente por los lamentos de otros prisioneros, voces apagadas que parecían surgir de las entrañas de la tierra. José, vestido con una túnica simple ahora desgarrada, se sentó en un rincón. El suelo frío y la oscuridad parecían devorarle la esperanza. En su interior luchaban recuerdos. Los días de confianza junto a Potifar, la administración fiel de la casa, el respeto ganado con esfuerzo. Todo había sido arrebatado en un instante y ahora solo quedaban cadenas y sombras. El tiempo en la cárcel no se medía en horas ni en días, sino en suspiros y esperas interminables. José observaba cómo los recién llegados eran recibidos con burlas y violencia, cómo los guardias caminaban indiferentes entre los lamentos, cómo la dignidad de los hombres se marchitaba como hojas secas. Sin embargo, en medio de aquella atmósfera de desesperanza, José guardaba silencio. Había aprendido que la fidelidad no se mide por las circunstancias, sino por el corazón. Aunque los hombres lo habían condenado, sabía que Dios no lo había abandonado. En las largas noches, cuando el frío calaba los huesos y la soledad parecía insoportable, sus labios murmuraban oraciones. No eran gritos ni reclamos, sino palabras de confianza. Recordaba los sueños que había tenido en su juventud, las promesas que aún latían en su memoria, y se aferraba a ellas como un náufrago a la última tabla en el mar. Los días se convirtieron en semanas. Los guardias lo observaron con curiosidad. No era como los demás prisioneros. No maldecía, no se quejaba, no peleaba por un pedazo de pan. Su actitud serena llamaba la atención. Cuando se le encomendaba una tarea pequeña, limpiar un pasillo, repartir agua, lo hacía con diligencia, como si sirviera en la casa de un rey y no en un calabozo. Poco a poco, su manera de actuar empezó a destacar entre la multitud de rostros desesperados. Los prisioneros también notaron la diferencia. Algunos se burlaban, creyendo que aquel hebreo vivía en ilusiones, pero otros comenzaban a sentir respeto. Había algo en su presencia que traía paz, un destello de esperanza en medio de la penumbra. Una noche, mientras la mayoría dormía entre cadenas y gemidos, José se quedó mirando la débil luz de una antorcha que parpadeaba en el pasillo. Su corazón se debatía entre la tristeza y la fe. ¿Hasta cuándo permanecería allí? ¿Cuánto tiempo tendría que cargar la culpa de un pecado que nunca cometió? No halló respuesta, pero en su interior resonó la certeza de que incluso en aquel lugar Dios tenía un propósito. El carcelero principal, un hombre endurecido por años de servicio, comenzó a observarlo más de cerca. Veía en él disciplina, honestidad y una calma que no se encontraba entre los reclusos. Decidió probarlo en tareas más importantes, entregar provisiones, mantener en orden algunas áreas, asistir a otros prisioneros. Para sorpresa de todos, José cumplía con excelencia. Era como si, en lugar de estar en una prisión, administrara un hogar confiado a sus manos.
El contraste con su entorno se hacía cada vez más evidente. Mientras unos maldecían su suerte y buscaban venganza, José cultivaba un espíritu de servicio. Mientras unos se hundían en la desesperanza, él se mantenía en pie, con la mirada firme en un horizonte invisible. El murmullo se extendió entre los presos. Aquel hebreo no era como los demás. Algunos comenzaron a acercarse a él, buscando conversación o consejo. José escuchaba, ofrecía palabras de consuelo, compartía lo poco que tenía. La cárcel seguía siendo un lugar sombrío, pero alrededor de él empezaba a formarse un espacio distinto, un rincón donde las sombras se disipaban, aunque fuera por un instante. Era el inicio de una nueva etapa en su vida. No la había buscado, no la había elegido, pero en medio de la injusticia comenzaba a brillar una oportunidad inesperada: servir aún en la oscuridad. Los días en la prisión parecían interminables, pero con el paso del tiempo algo comenzó a cambiar. El jefe de la cárcel, acostumbrado a tratar con hombres violentos, resentidos y difíciles de controlar, encontró en José un alivio inesperado. Era como tener un ayudante fiel en medio de un caos constante. Cada mañana, cuando las puertas de las celdas se abrían para que los prisioneros recibieran sus raciones, José ya estaba de pie, dispuesto a servir, mientras otros se apresuraban a arrebatar el pan con manos temblorosas. Él se aseguraba de que los más débiles recibieran primero. Su actitud desarmaba incluso a los más hostiles, porque no reaccionaba con ira ni con orgullo, sino con paciencia. El carcelero, observando esto, decidió confiarle tareas más delicadas. Le entregó llaves de áreas restringidas, le permitió organizar el reparto de comida y lo hizo responsable de ciertos registros. Era insólito. Un prisionero administrando dentro de la prisión, como si la fidelidad de José no pudiera ser contenida por cadenas. Los demás prisioneros lo notaban. Algunos, acostumbrados a la envidia y la rivalidad, murmuraban contra él, preguntándose por qué aquel hebreo recibía tanto favor. Pero con el tiempo comprendieron que no era favoritismo humano, sino una luz distinta que lo acompañaba. Cuando hablaba, sus palabras transmitían calma. Cuando trabajaba, su ejemplo contagiaba disciplina. Era como si un fragmento del mundo exterior hubiera entrado en la cárcel a través de él. Una noche, mientras los prisioneros descansaban en el suelo frío, un hombre de rostro curtido por la desesperanza se acercó a José. Le confesó su temor. Había soñado con imágenes perturbadoras que lo atormentaban, pero nadie en aquel lugar sabía dar respuesta. José lo escuchó con paciencia, y aunque no ofreció una interpretación inmediata, sí le habló de la confianza en un Dios que no abandona a los hombres, incluso cuando todos los demás lo hacen. Aquella conversación se extendió como un rumor, y pronto varios acudieron a él en busca de consejo. Era evidente, aunque estaba en prisión, José se había convertido en guía y consuelo para muchos. El carcelero principal, al ver esto, ya no se preocupaba por lo que José pudiera hacer. De hecho, comenzó a descansar más, seguro de que mientras el hebreo estuviera allí, todo permanecería bajo control. La Escritura diría más adelante que el Señor estaba con José, y los hechos lo demostraban. Hasta en las sombras de la cárcel, la fidelidad de Dios brillaba. Con el tiempo, un acontecimiento sacudió la rutina del lugar. 2 nuevos prisioneros fueron traídos desde los palacios del faraón. No eran hombres comunes, sino servidores de la corte, el copero real y el panadero principal. Sus rostros reflejaban vergüenza y temor, pues habían caído en desgracia ante los ojos del soberano. Acostumbrados a la comodidad y a los banquetes, ahora eran arrojados a un mundo de oscuridad y cadenas. El carcelero, confiando plenamente en José, le encomendó el cuidado de estos 2 hombres,
Así, aquel hebreo injustamente encarcelado se convirtió en servidor de quienes, días atrás, gozaban de honor en la corte del rey más poderoso de la tierra. Era una ironía del destino, pero también parte de un plan mayor que aún se estaba tejiendo. José los observó con compasión. Sus vestiduras, aunque sucias y desgarradas, todavía conservaban rastros de la vida palaciega. Sus manos no estaban acostumbradas al trabajo duro y sus miradas denotaban una mezcla de arrogancia perdida y temor profundo. José no los trató con desprecio, al contrario, les mostró el mismo servicio que brindaba a todos. Compartió con ellos lo poco que tenía, los animó en sus primeros días y los ayudó a adaptarse al ambiente hostil. Las noches en 1900, la cárcel eran largas y fue en ese escenario donde las preocupaciones de aquellos hombres se intensificaron. Una madrugada, ambos despertaron sobresaltados. Sus sueños habían sido extraños, cargados de símbolos que no lograban entender. Hablaron entre sí, tratando de hallar explicación, pero el desasosiego los consumía. José notó sus rostros abatidos. Se acercó y preguntó con tono sereno qué les ocurría. Ellos le confesaron que habían soñado y que no encontraban a nadie capaz de dar respuesta. José, con humildad, les recordó que las interpretaciones no pertenecen a los hombres, sino a Dios, y que si confiaban, Él revelaría el significado. Así, el copero relató su sueño. Vio una vid frente a él, con 3 ramas que florecieron rápidamente y produjeron racimos de uvas. Él exprimía las uvas en la copa del faraón y se la entregaba en su mano. José escuchó con atención y tras una breve reflexión, anunció que las 3 ramas representaban 3 días. En ese tiempo, el faraón restauraría al copero a su puesto y volvería a servir la copa en la mano del rey. Era un mensaje de esperanza, un rayo de luz en medio de la oscuridad. El panadero, animado por la interpretación favorable, se apresuró a contar su sueño. Vio 3 canastos de pan blanco sobre su cabeza y en el canasto superior había manjares horneados para el faraón. Pero las aves descendían y comían de ellos. El rostro de José se entristeció, pues entendió el mensaje. También representaba 3 días, pero en este caso, el destino sería fatal. El faraón levantaría la cabeza del panadero, no para restaurarlo, sino para ejecutarlo, y las aves comerían su cuerpo. El silencio se apoderó del lugar. El panadero quedó abatido, mientras el copero guardaba en su corazón la esperanza de la restauración. José, aunque sabía que una noticia era amarga y la otra dulce, no ocultó la verdad. Había aprendido que la fidelidad consistía en hablar con sinceridad, incluso cuando las palabras dolían. Durante los 3 días siguientes, la tensión creció en la prisión. Los hombres esperaban el desenlace y José oraba en silencio, confiando en que todo sucedería conforme a la voluntad de Dios. Al cumplirse el plazo, los guardias entraron y sacaron a los 2 prisioneros. Tal como había sido interpretado, el copero fue restaurado a su servicio ante el faraón y el panadero fue ejecutado. La noticia corrió por la cárcel y muchos miraron a José con asombro. ¿Cómo podía aquel hebreo conocer misterios tan ocultos? Antes de que el copero partiera, José le pidió con humildad que cuando volviera a estar ante el faraón recordara su caso. Le recordó que había sido llevado injustamente a Egipto y que no había cometido el delito por el cual ahora se hallaba en prisión. El copero asintió, pero una vez restaurado en su posición, se olvidó de José. La esperanza de una pronta liberación se desvaneció. José quedó una vez más en las sombras del olvido, enfrentando la amarga realidad de que los hombres podían prometer, pero solo Dios cumplía. El eco de los pasos de los guardias desapareció por el corredor, llevándose consigo al copero y al panadero.
La celda volvió a quedar en silencio, solo interrumpido por el crujir de las antorchas y los lamentos lejanos de otros prisioneros. José se quedó inmóvil por unos instantes, meditando en lo que acababa de suceder. Había hablado con la seguridad de que Dios revela misterios, y todo se cumplió con exactitud. Uno volvió a la vida y al servicio, el otro descendió a la muerte. Dos destinos opuestos en un mismo amanecer. El corazón de José latía con la esperanza de que el copero, agradecido, cumpliera su promesa y hablara a su favor. Imaginaba el momento en que sería llamado, cuando las puertas de hierro se abrirían no para humillarlo, sino para devolverle la libertad. Quizá su sufrimiento estaba llegando a su fin. Quizá aquel era el camino que Dios había preparado para sacarlo de las sombras. Pero los días pasaron y nada ocurrió. El carcelero no recibió órdenes, ningún mensajero preguntó por él, ninguna señal llegó del palacio. El copero, restaurado en su puesto de honor, pronto se olvidó del hebreo que le había dado esperanza en medio de la prisión. La memoria del hombre se desvaneció con la rapidez de un suspiro, pero el silencio pesaba como un yugo sobre José. Las semanas se hicieron meses. Cada día que despertaba entre muros húmedos y suelos fríos, sentía el peso del abandono humano. Aún así, no permitió que la amargura enraizara en su corazón. Sabía que, aunque los hombres olvidan, Dios nunca deja de cumplir su palabra. Su fe era probada como oro en el fuego, y cada oración en la noche era un recordatorio de que su vida no dependía de la memoria del copero, sino de la fidelidad del Altísimo. Los prisioneros continuaban acudiendo a él. Algunos buscaban consuelo, otros pedían consejo, y José seguía sirviendo. Su celda, aunque pequeña y oscura, se había convertido en un refugio donde el desaliento encontraba alivio. Con cada palabra de aliento, con cada acto de servicio, José sembraba esperanza en un terreno reseco. No sabía cuánto tiempo más permanecería allí, pero había decidido que, mientras durara, su vida daría testimonio de su fe. El carcelero lo miraba con admiración contenida. Nunca había visto un prisionero semejante, obediente sin servilismo, firme sin rebeldía, paciente sin resignación. Confiaba tanto en él que en ocasiones lo dejaba a cargo de todo el recinto. Era como si la prisión hubiera encontrado en José un administrador invisible, alguien que mantenía el orden sin necesidad de gritos ni golpes. Y así, entre la rutina y el silencio, transcurrieron los meses. El copero, en la corte del faraón, disfrutaba de su restauración sin recordar la súplica del hebreo. José seguía aguardando, sin saber que su espera era parte de un plan más grande, un plan que todavía estaba oculto tras el velo del tiempo. En las noches más largas, cuando la esperanza parecía extinguirse, José volvía a aferrarse a los sueños de su juventud. Recordaba las gavillas, inclinándose ante la suya, recordaba los astros que se postraban. Aquellas imágenes, incomprensibles en su momento, eran ahora su sostén. No sabía cómo ni cuándo se cumplirían, pero en lo profundo de su ser mantenía la certeza de que cada paso, incluso el de la prisión, lo acercaba a ese destino. Las sombras de la cárcel intentaban envolverlo, pero su fe seguía siendo luz. No era una llama ardiente y visible, sino una brasa persistente que nunca se apagaba. En la mirada de los prisioneros que lo rodeaban, en la confianza del carcelero, en la paz que llenaba su corazón a pesar del dolor, quedaba claro que el Altísimo seguía con él. Y así, José aprendió a esperar. Aprendió que el tiempo de Dios no se mide en calendarios humanos, sino en la eternidad. Aprendió que incluso el olvido de los hombres es parte del propósito divino, porque en aquel silencio
En aquel aparente abandono se estaba gestando el momento en que su vida cambiaría para siempre. Lo que José no sabía era que, más allá de los muros de la prisión, el faraón mismo estaba por tener sueños que ningún sabio de Egipto podría interpretar. El palacio pronto se vería sacudido por misterios que necesitarían respuesta, y entonces aquel hebreo olvidado en las sombras sería recordado. La semilla del destino estaba a punto de brotar, y las esperanzas largamente guardadas comenzarían a cumplirse.